Buenas tardes, profesor. Junto a mis compañeros Sebastián Contreras, Bruno González, Antonio Gutiérrez y que les habla Bastián Guerrero, hoy vamos a presentarte lo que fue la reforma educativa nacional en Chile en el gobierno de Salvador Allende. Vamos a revisar también quién fue Salvador Allende y cuáles fueron sus principales actores en el conflicto de la reforma educativa. ¿Quién fue Allende? Allende fue un médico político chileno que se desempeñó como presidente entre 1970 y 1973. Fue el primer marxista en ser elegido democráticamente. ¿Qué fue la reforma? En resumidas cuentas, la reforma fue un proyecto de reforma educativa, el cual no se concretó por el golpe de Estado. Y este consistía en crear un sistema educativo que fuese más democrático, participativo y que garantizara la igualdad para todos los chilenos. Bueno, en la sección de preguntas tenemos como pregunta número 1, ¿qué buscaba lograr la reforma? Bueno, la reforma educativa de Salvador Allende buscaba la democratización de la educación, haciendo que fuera más accesible y gratuita para todos, especialmente para el sector popular y para el sector rural. También iba a ser un cambio de currículo, una transformación de currículo, intentando fomentar el pensamiento crítico y la igualdad de género. Como segunda pregunta, ¿qué factores políticos, económicos o sociales influyeron en su implementación? Bueno, en lo político tenemos la polarización política y la fuerte oposición de derecha, que eso fue lo que marcó la reforma. También tenemos lo económico, donde entra la crisis económica, la inflación y la escasez de recursos limitaron el financiamiento de esta reforma. Y por último, lo social, que la alta desigualdad social y las demandas del sector popular impulsaron la reforma, pero la tensión entre las clases sociales dificultaron su implementación. ¿Qué impacto tuvo en la educación y en los estudiantes? El impacto que tuvo en la parte de los estudiantes fue el mayor acceso a la educación y los cambios en la formación de estos estudiantes. En la parte de la educación, como mayor cambio y el mayor impacto que tuvo fue el cambio en el currículum. Buenos días, profesor. Ahora voy a hablar de los conflictos que tuvo la implementación de la ENU acá en Chile, que primero fue la resistencia política, que se refiere a que sectores conservadores como la Iglesia o también parte de la clase media no estaban satisfechos con la propuesta dada por el presidente. También estaba la falta de consenso, que fue que no todos dentro del mismo partido estaban contentos con los métodos que se iban a usar. Está la falta de recursos, como explicó mi compañero anteriormente, que fueron los factores económicos y sociales también, y las dificultades de implementación, que fue una implementación muy abrupta y muy rápida de un momento a otro, que llevó a dificultades en la implementación y problemas en terreno. Ahora pasando con el mapa conceptual de la reforma, que tenía objetivos como la democratización, la universalización y la formación integral de los estudiantes. Tenía los factores de influencia, que fueron factores políticos, sociales y económicos, y pasando que tuvo impacto en la educación y en los estudiantes. Pasando a lo que son las preguntas reflexivas, las cuales nosotros realizamos. Como primera pregunta tenemos qué reformas hubo antes y qué reforma hubo y cuál hubo después. Antes de la reforma de Allende, las reformas buscaban, las educativas buscaban expandir la cobertura y modernizar el sistema, la cual era simultánea con la reforma de 1965. Durante Allende se planteó la Escuela Nacional Unificada, el ENU, la cual buscaba democratizar la educación y orientarla hacia la justicia social y el desarrollo socialista. Tras el golpe de Estado del 73, la dictadura militar impulsó un modelo neoliberal y privatizaron el sistema de financiamiento basado en vouchers, lo que transformó radicalmente la educación chilena. Ahora, en palabras claves, como primera palabra tenemos reforma. ¿Qué quiere decir esto? Procedimiento que se realiza a fin de modificar, mejorar o actualizar algo. Como segunda palabra clave tenemos democratización. Esto quiere decir
Cisión estructural del gobierno autoritario a un régimen político más democrático. Y como tercera palabra clave tenemos la sigla ENU. Proyecto que buscaba un sistema educativo universal, gratuito y democrático. Como todos ya sabemos, enfrentó una fuerte oposición por el golpe de Estado de 1973. Miguel Salazar escribió, y cito, la reforma educativa de Allende intentaba ir más allá del mero acceso universal, buscaba construir una pedagogía nacional crítica y socialmente inclusiva, donde la educación dejara de ser un privilegio y se transformara en un derecho efectivo.